Para ir terminando, vamos ahora, ya estuvimos analizando bastante de reacciones redox, de qué implican los procesos redox, las oxidaciones, las reducciones, las transferencias de electrones. Vamos a analizar un concepto fundamental para las reacciones químicas, que es el concepto de ácido-base. Fundamentalmente hay tres teorías de ácido-base, la teoría de Arrhenius, la de Bronsted y la de Lewis. Si bien las tenemos que saber a todas porque son parte de la teoría y pueden entrar tranquilamente en el examen, hoy para este ejercicio vamos a utilizar la teoría de Bronsted, ¿sí? La teoría de Bronsted-Lowry, que dice que un ácido es una especie que dona o cede un protón. Recordemos que un protón es esto, que es lo que se llama catión hidrógeno, pero que nosotros en la jerga de la química le llamamos protón, ¿sí? Y una base es una especie que acepta un protón, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que para que haya una especie que ceda un protón, vamos a necesitar una especie que lo reciba a ese protón, ¿sí? Por ejemplo, acá está representada una reacción donde tenemos cloruro de hidrógeno y agua. El agua actúa como base tomando el protón que cede el ácido y transformándose en este catión que habíamos dicho en la primera clase que se llamaba hidronio. Y se forma también un anión cloruro cuando el ácido pierde justamente ese protón. Estas reacciones se pueden escribir siempre que estemos analizando ácidos y bases de Bronsted. Si hay una molécula que pierde un protón, tiene que haber una molécula que lo reciba. Del mismo modo que en las reacciones redox, si hay una molécula que pierde electrones, tiene que haber una molécula que los reciba, ¿sí? Entonces, así como hay un oxidante y un reductor, si hay un ácido, tiene que haber una base. Es decir, para que una molécula ponga de manifiesto sus propiedades ácidas, tiene que haber otra que actúe como base. Es decir, que reciba ese protón. Vamos a ver ahora esto que dice acá, que en principio toda molécula que posee un hidrógeno, en principio puede potencialmente actuar como un ácido, y todo compuesto que posea un par de electrones no enlazados, un par de electrones libres, puede en principio actuar como base. Esto es en principio. Vamos a ver luego qué otros requisitos son fundamentales o son necesarios para que efectivamente una molécula se comporte como ácido y una molécula se comporte como base, ¿sí? Vamos a analizar, por ejemplo, el etanol. El etanol tiene esta estructura de esqueleto, tiene pares libres sobre oxígeno y tiene un enlace polarizado oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Si el etanol se comporta como base, quiere decir que va a haber algún ácido cualquiera, ¿sí? Que va a ceder un protón. Ese protón lo va a tomar el oxígeno del alcohol y este par de electrones va a venir acá sobre el resto de la molécula del ácido. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que el oxígeno tiene ahora dos hidrógenos y tiene una carga positiva, porque tomó un protón. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? El alcohol se ha comportado como una base, tomó un protón y quedó con carga positiva. Vamos a analizar ahora, esto lo vamos a dejar ahí y analicemos el amoníaco. El amoníaco es esta molécula que tiene un par de electrones libres sobre el nitrógeno. El amoníaco, si actuara como base, se comportaría de esta manera y tendríamos esto que nosotros sabemos que es el catión amonio. ¿Cuál es la diferencia entre el amonio y el alcohol protonado? La diferencia es que la carga positiva, en este caso, está sobre el oxígeno, que actúa como base, y en este caso está sobre el nitrógeno básico, ¿sí?
¿Cuál de los dos va a ser una mejor base? ¿Y cuál de los dos efectivamente se va a comportar como una base? El amoníaco. ¿Por qué? Porque cuando el amoníaco actúa como base, la carga positiva, queda sobre un nitrógeno. En cambio, cuando se comporta como base un alcohol, la carga positiva quedaría sobre un oxígeno. La diferencia es que el oxígeno, al ser un elemento muy electronegativo, ¿sí? Vamos a decirlo vulgarmente o de manera informal, le molesta tener una carga positiva. Le molesta más al oxígeno tener una carga positiva que lo que le molesta al nitrógeno. El oxígeno, recordemos, tiene una electronegatividad de 3,5, el nitrógeno de 3. Entonces, el nitrógeno es bastante menos electronegativo que el oxígeno, le molesta mucho menos quedarse con una carga positiva. Entonces, el nitrógeno del amoníaco es una mejor base que el oxígeno de un alcohol. ¿Sí? Entonces, en general, el amoníaco se comporta como base y para protonar un alcohol, que es una base muy débil, necesitamos un ácido muy fuerte. De manera general, a los alcoholes, como son bases muy débiles, no los consideramos como base. Consideramos como base al amoníaco, ¿sí? El amoníaco se comporta como una base. Cuando les pide acá en esta consigna que formulemos, en principio sí o sí tenemos que formular la estructura de la molécula que estemos analizando, y si lo estamos clasificando como base, por lo menos tenemos que mostrar cuál es el par de electrones libres donde se va a producir la protonación. Idealmente, si vamos a decir que el amoníaco es una base, deberíamos representar una reacción de este tipo en la cual mostremos el comportamiento básico justamente del amoníaco. Analicemos ahora las dos mismas moléculas desde el punto de vista de la acidez. Sí, ¿alguien iba a hacer una pregunta? Pues me pareció que se había abierto. Sí, profe, disculpe. Sí, sí. Claro, yo había planteado el etanol tanto como base como ácido, pero eso lo va a explicar ahora. Claro, sí, eso es lo que iba a explicar ahora. Sí, Ah, sí. bien. En principio, como dice la teoría de Bronsted, si tiene pares libres, en principio se podría comportar como una base. Luego tenemos que ir, efectivamente, si se comporta como un ácido, como una base, va a estar relacionado con la fuerza de esa molécula como ácido, como base, y también, fundamentalmente, va a estar relacionado con la fuerza del ácido al cual esa supuesta base se enfrente, ¿sí? Pero de manera general, decimos que los alcoholes no se comportan como base, porque los pares libres están sobre oxígeno. Si los pares libres están sobre nitrógeno, sí. Ahí en ese caso esa molécula sí se va a comportar como una base. Analicemos ahora el comportamiento ácido de estas dos moléculas. Para que una molécula se comporte como ácido y ceda un catión hidrógeno a una base cualquiera en principio, tiene que ocurrir lo siguiente. Una base tiene que tomar este protón y este par de electrones lo tiene que ganar el elemento electronegativo al cual el hidrógeno está unido, ¿sí? En este caso el hidrógeno está unido a un oxígeno, en este caso el hidrógeno está unido a un nitrógeno. Para que se produzca esto, que yo estoy representando acá con esta flecha, ¿sí? Este elemento tiene que ser muy electronegativo. Cuanto más electronegativo sea este elemento, este átomo más fácilmente se va a producir este movimiento de electrones. Es decir, más fácilmente se va a romper este enlace. ¿Por qué? Porque cuando se produce la ruptura, queda una carga negativa ahora sobre ese átomo. No queda una carga positiva como recién cuando actuaban como base, sino que ahora queda una carga negativa. Fíjense que una carga negativa sobre un oxígeno y una carga negativa sobre el nitrógeno. Sabemos que el oxígeno tiene electronegatividad 3,5, el nitrógeno 3. ¿Cuál de los dos va a estabilizar o va a soportar mejor esta carga negativa? Y la va a soportar mejor el átomo más electronegativo. Entonces, en este caso, ocurre lo contrario.
El amoníaco no se comporta en general como ácido, tiene que haber una base muy fuerte, una base extremadamente fuerte para que pueda retirar este hidrógeno, y el que se comporta mejor como ácido es el etanol. ¿Por qué? Porque la carga negativa, cuando se produce la pérdida del catión hidrógeno, queda sobre un oxígeno, que es más electronegativo que el nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Así como estamos diciendo que el etanol se comporta como ácido, en principio, tampoco es que sea un ácido muy fuerte. Los alcoholes en principio son ácidos bastante débiles y también necesitamos una base bastante fuerte para retirar este hidrógeno. De todos modos, el análisis lo podemos hacer, las reacciones genéricas estas las podemos plantear para ambos y tenemos que tener en cuenta las diferencias entre las estructuras de esto, que en este caso se llaman bases conjugadas. Estas son las bases conjugadas de las moléculas que se comportaron como ácidos, ¿sí? Porque si bien nosotros lo estamos representando como que esta reacción va en este sentido, en realidad estos son equilibrios que van a estar más o menos desplazados a la derecha o a la izquierda dependiendo de la fuerza relativa del ácido y de la base, ¿sí? Lo último que podemos analizar es, por ejemplo, comparar la fuerza como ácido de un alcohol y un ácido carboxílico. Fíjense que la diferencia entre el etanol y este que es el ácido acético o ácido etanoico, que el ácido etanoico es el nombre sistemático, la diferencia es que este tiene el carbonilo acá en el carbono 1 y el alcohol no lo tiene. Si esta molécula se comporta como un ácido, va a haber una base que tome este protón, este par de electrones viene sobre el oxígeno, y formábamos esto que yo no lo había dicho, pero se llama etóxido. El etóxido es la base conjugada del etanol. Cuando un alcohol pierde un hidrógeno, un catión hidrógeno, se transforma en un catión alcóxido. En este caso, un etóxido. El ácido acético, como su nombre lo indica, se comporta como ácido de esta manera, igual, porque las reacciones ácido-base son siempre iguales. Una base toma un hidrógeno y el par de electrones del enlace va a parar al elemento, al átomo al cual el hidrógeno estaba unido. No importa la molécula que nosotros estemos analizando, el proceso, el esquema general de la reacción es el mismo. ¿Y qué se forma cuando se produce la desprotonación? Queda la carga negativa sobre este oxígeno, la base se queda con el protón, y se forma este anión que se llama acetato o etanoato. Que nosotros el acetato ya lo vimos, la estructura de Lewis del acetato cuando, por ejemplo, en la guía obligatoria del 1, me parece, habíamos tenido que escribir la estructura de Lewis. Bueno, el acetato es un anión, tiene carga negativa. En principio, el etóxido y el acetato son análogos, porque fíjense que las estructuras son muy parecidas. Yo les adelanto, les digo que el ácido acético es mucho más ácido que el etanol. El nombre incluso lo indica, si bien es un ácido débil, el acético comparado con los ácidos inorgánicos fuertes, con el clorhídrico, el sulfúrico, el nítrico, el perclórico, comparado con un alcohol, un ácido carboxílico como el acético es mucho más fuerte. ¿Por qué se produce este hecho de que sea mucho más fuerte? Lo que ocurre es lo siguiente. Habíamos dicho que para que la desprotonación ocurra, la molécula que se forma acá tiene que ser capaz de estabilizar esta carga negativa. Habíamos dicho que la carga negativa se estabilizaba mejor en el oxígeno
que en el nitrógeno. ¿Sí? Ahí estábamos viendo que el alcohol era más ácido que el amoníaco. Cuando tenemos un carboxilo, lo que ocurre es lo siguiente. Esta carga negativa, que acá nosotros la estamos dibujando localizada sobre el oxígeno, puede deslocalizarse. ¿Qué significa que se deslocalice? Significa que esta carga negativa se va a distribuir entre otros átomos de la molécula. Es decir, que no va a estar fija sobre un átomo, sino que va a estar, voy a decirlo informalmente, desparramada entre otros átomos de la molécula. Cuanto más deslocalizada o más desparramada esté la carga negativa, más estable va a ser esa carga negativa. ¿Sí? ¿Cómo se produce esa deslocalización? En el acetato. Si nosotros tenemos en una primera representación la carga negativa sobre un oxígeno, decimos que alguno de esos pares de electrones va a venir a formar un doble enlace acá, y para que este carbono, que está acá, siga manteniendo la regla del octeto, uno de estos pares de electrones va a tener que venir sobre el átomo de oxígeno. Y ahora queda la carga negativa sobre el otro átomo de oxígeno. Y estas dos estructuras, que se llaman estructuras de resonancia, las representamos entre corchetes y relacionadas por una flecha de doble punta. Fíjense que todo lo que nosotros hemos visto de identificar dobles enlaces, identificar pares de electrones no enlazantes, es fundamental para poder hacer este tipo de formulaciones y entenderlas, ¿sí? No se los estábamos haciendo de capricho, sino que era necesario que ustedes lo aprendieran a hacer, porque cuando vean un carboxilo, ustedes ya tienen que saber que acá hay dos pares de electrones, ¿sí? Cuando vean un carboxilato, tienen que saber que acá hay 3 pares de electrones libres y una carga negativa. El hecho de que la carga negativa se pueda deslocalizar, entonces yo les había dicho que hace que esta especie sea mucho más estable que esta. El acetato, como puede deslocalizar la carga, es mucho más estable que el etóxido. Entonces, esta reacción de desprotonación se produce mucho más fácil para el ácido acético que para el etanol. Por eso el ácido acético es más ácido que el etanol. Un último comentario respecto a las formas de resonancia. Las dos estructuras son correctas, pero ninguna de las dos representa al acetato como existe en la realidad. En la realidad, el acetato va a existir como una mezcla de ambas estructuras, en las cuales la carga negativa está distribuida, en este caso, simétricamente entre ambos átomos de oxígeno. Ambos átomos de oxígeno tienen un medio de la carga negativa del anión, y este enlace carbono-oxígeno no es ni doble ni simple, y este enlace carbono-oxígeno no es ni doble ni simple, y se representa, a ver, lo voy a hacer más grande acá por algún otro lado para que se vea bien. A ver si tengo espacio acá. Se representa de esta manera. Un medio de la que este enlace no es ni doble ni simple, y este no es ni doble ni simple, ¿sí? Y este es el acetato, como existe en la realidad, lo que se llama el híbrido de resonancia. Es decir, la combinación de ambas estructuras. Ambas son correctas, como les decía, pero ninguna representa estrictamente cómo es el anión acetato en la realidad. Bien, ¿alguna duda respecto a esto? Profe, Sí. podríamos decir, no sé si está correcto, que a medida, cuanto más oxidado la molécula, mejor ácido es, si comparo etanol con ácido acético, o eso no valdría como una generalización. A ver, no, en principio, bueno, para este caso sí, porque para este caso es válido, porque el, el enlace que se está rompiendo es un enlace oxígeno-hidrógeno en ambos casos, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando tenemos, por ejemplo, un alcohol
y su análogo más oxidado, que es un aldehído, no hay ningún enlace oxígeno-hidrógeno para romperse. Se debería romper en principio algún enlace carbono-hidrógeno que podría ser este o podría ser este, ¿sí? Pero son enlaces carbono-hidrógeno, no son enlaces oxígeno-hidrógeno, entonces este análisis no lo podemos hacer, Ah, claro, está ¿sí? bien, gracias. Porque la carga negativa quedaría sobre un átomo de carbono. Yo les adelanto, las cetonas y los aldehídos son mucho menos ácidos todavía que los alcoholes. Profe, entonces, actuando como ácido ahí, ese aldehído, ¿cómo quedaría? Y acá lo que habría que analizar es si a ver, bueno, lo voy a escribir acá para tener un poquito más de espacio. Lo primero que hay que analizar es cuál de los dos hidrógenos se va a liberar como ácido, si es este hidrógeno o es este, porque son distintos estos carbonos. Este carbono no es igual que este, entonces no son iguales este enlace y este. Lo que ocurre si nosotros enfrentamos un aldehído a una base muy fuerte es que se va a perder un protón de estos. Es un protón que se llama en alfa. ¿Sí? El carbono alfa, lo vamos a ver en las próximas unidades, es el carbono que se encuentra al lado del carbonilo. Y se forma, en principio, esta estructura en la cual la carga negativa queda sobre un átomo de carbono. Pero fíjate qué es lo que está pasando. Está quedando, bueno, más la base, está quedando un par de electrones libres sobre un átomo de carbono. Esto es extremadamente inestable porque además queda una carga negativa sobre el átomo de carbono y el átomo de carbono tiene una electronegatividad de 2,5. Incluso menos electronegativo que el nitrógeno. Habíamos dicho que el nitrógeno no se comportaba como ácido porque con una electronegatividad de 3 no le alcanzaba para estabilizar mucho esta carga. El carbono, que tiene una electronegatividad más chica todavía, le cuesta muchísimo más estabilizar esta carga negativa y por lo tanto esta reacción de desprotonación del carbono está muy poco favorecida y necesitamos una base muy, muy, muy fuerte para poder sacarle un protón a un aldehído. ¿Sí? Muchas gracias, sí. No, no, de nada. Así sería. De todos modos, esto que yo les he dado acá es muy avanzado. O sea, cómo se desprotona un aldehído no va a entrar para nada en los temas de la materia. Profe, en este punto también estaba 5F hexano. Hexano en realidad no lo puedo situar como ácido base. En principio me da que tiene un pH 7. No sé El, si el lo tengo que categorizar como ácido base. Sí, en realidad no. Bueno, primero que el hexano en agua no se va a disolver, ¿sí? Así que no se va a disolver muy, muy poquito, entonces no podemos decir que el hexano tiene un pH 7, sino lo que deberíamos analizar es la constante de acidez, ¿sí? El pK del, del, del hexano. De todos modos, no vamos a entrar en un análisis tan detallado, tan específico. Si nosotros tenemos hexano, a ver, sabemos que la molécula de hexano es así, que tiene 6 átomos de carbono. A ver, un segundo. Bien, que tiene 6 átomos de carbono. Se va a tener que romper, si se comporta como ácido, se va a tener que romper algún enlace carbono-hidrógeno. Y vamos a estar en una situación análoga a lo que pasaba con el aldehído. Si se rompe un enlace carbono-hidrógeno, la carga negativa va a quedar sobre un carbono. ¿Sí? Esto es muy, muy inestable y los alcanos en general no se comportan como ácidos. Son ácidos, son los ácidos más débiles que existen los alcanos, para decirlo Claro, claro. estrictamente, ¿sí? Y por lo tanto, la base conjugada de un alcano, que sería esto es la base conjugada de un alcano, son de las bases más fuertes que existen. ¿Sí? Si nosotros queremos la base más fuerte que existan, como por ejemplo una base para quitarle un hidrógeno a un aldehído, vamos a necesitar la base conjugada de un alcano para poder quitarle este hidrógeno al aldehído, ¿sí? Lo que ustedes tienen que responder en este caso es que
El hexano no es ni ácido ni base, ninguna de las dos cosas. No es base porque directamente no hay pares de electrones libres en la molécula. Y tampoco es ácido porque no tiene hidrógenos unidos a átomos electronegativos que puedan ser liberados. ¿Sí? Los hidrógenos están unidos todos a carbono y los carbonos no son ácidos. Muchas gracias.